primero, ¿cómo ves toda esta transformación que está sufriendo o estáis acometiendo ya desde hace años el sector de los fabricantes, la industria cementera, para cumplir con los objetivos de descarbonización en Europa? Bueno, a ver, tú lo sabes bien. El sector es un sector regulado, es un sector, digamos, intensivo en CO2 y como tal está dentro de digamos, del mercado de comercio de emisiones, de la directiva ETS y está obligado digamos, a reducir sus emisiones. Entonces, el sector ya hace un tiempo, hace bastante que hizo una reflexión interna sobre cómo podía pues cumplir los objetivos tanto 2030 como alcanzar la descarbonización en el año 2050. Y para ello, pues analizó una serie de tecnologías que le permitieran llegar a esos objetivos. De estas tecnologías, hay algunas tecnologías que están maduras, que se pueden utilizar ya hoy, y hay otras tecnologías que están menos maduras, que se están desarrollando y que necesitan pues todavía de un tiempo de desarrollo para antes de ser, digamos, de estar operativas o de ser competitivas y fiables. Dentro de las que ya están maduras y en las que se está trabajando, pues quizás la principal sea la reducción del factor clinker del cemento. Tradicionalmente, los cementos que se han utilizado en su gran mayoría en España siempre han sido los cementos Portland, los CEM1 y CEM2A. Y bueno, son cementos que tienen una huella de carbono mayor. También son cementos que tienen unas prestaciones diferentes. Eso también es algo que muchas veces no se transmite y que creo que es importante que los usuarios tengan conciencia de ello, que efectivamente no todos los cementos son iguales. Entonces, los cementos Portland son cementos que desarrollan resistencias a edades tempranas de una manera muy rápida, son cementos que te permiten alcanzar resistencias muy altas en general y son tradicionalmente los cementos que se han utilizado pues, tanto a nivel estructural como a nivel de prefabricado. A nivel estructural, precisamente por estas resistencias, y a nivel de prefabricado, pues por los condicionantes del propio proceso de prefabricación pues como bien sabéis, en el sector de la prefabricación, pues tenéis una necesidad de liberar el molde cuanto antes y poder tener disponible ese molde para una nueva apuesta, ¿no? Entonces, eso ha sido lo tradicional. Los cementos CEM1, CEM2A, cuando requerías resistencias muy elevadas, pues evidentemente cementos con una tasa resistente 52,5 ha sido la tónica general hasta hace, ¿qué te voy a decir yo? 5, 6, 7 años. Justo, digamos, el Green Deal yo creo que marcó digamos, un antes y un después. Fue el que, digamos, sirvió de gatillo para iniciar todo este proceso. No para iniciar, porque ya se había iniciado, pero para acelerar todo el proceso, digamos, que la industria estaba llevando a nivel de descarbonización. Entonces, pues bueno, cada vez se están utilizando, cada vez se están produciendo más cementos adicionados. De hecho, se han normalizado nuevos cementos y se han regulado nuevos cementos, los cementos CEM2C, los cementos tipo 6, que son cementos que si bien tienen contenidos de adiciones altos, las adiciones que utilizan son las adiciones que conocemos. Generalmente escorias, cenizas eh, volantes, puzolanas o adición caliza o humo de sílice, aunque el humo de sílice suele estar menos disponible. Entonces, pues bueno, tenemos cada vez cementos más adicionados. La industria va a ofrecer cementos cada vez más adicionados y creo que los usuarios tienen que entender que tienen que iniciar un proceso de transición si ellos también quieren descarbonizarse, pues tienen que empezar un proceso de transición hacia este tipo de cementos. ¿Cómo queda el prefabricado en esta situación? Pues bueno, el prefabricado creo que su estrategia de descarbonización, el tipo de cemento, evidentemente es una variable relevante porque el hormigón, no sé, el 80, el 90% de la huella de carbono del hormigón procede del cemento, pero el prefabricado sigue teniendo sus condicionantes pues de desmoldeo a edades muy tempranas, ¿no? Sí que es cierto que han iniciado ya algunos fabricantes una transición del CEM1 al CEM2AV, ya hay CEM2AV en el mercado con una clase resistente 52,5, que es un poco lo que demandaban muchos prefabricadores. Eso pues puede permitir reducir la huella de carbono del producto en torno, no lo sé, depende un poco de muchas cosas, de las dosificaciones y demás, pero como número gordo podemos considerar que te permite llegar a una reducción de la huella de carbono de un 10%. Yo lo defiendo firmemente. Yo creo que las soluciones prefabricadas de hormigón, por su propio diseño esbelto, por su uso eficiente de los materiales, tanto de la parte del hormigón como de la parte del acero, por tener un proceso, digamos, industrializado donde puedes controlar muy bien todas las variables, eh, creo que son soluciones que son per se muy eficientes y con una huella de carbono muy baja.
Entonces, por supuesto, tienen que intentar reducir la huella de carbono de su producto, sí, pero yo creo que lo que tienen que poner en valor es que la solución final que se hace con prefabricados de hormigón ya es una solución con una huella de carbono baja. Voy a explicarme para dar un ejemplo. En edificación, hay que estudiar el conjunto. Mira, una cosa que estamos haciendo nosotros ahora, sabes que estamos haciendo un benchmark de edificación, algo que estamos intentando es entender para paneles de fachada. Los hay portantes, los hay no portantes, ¿no? Entonces los paneles portantes evidentemente tienen que soportar la carga del edificio y por, digamos, metro cuadrado de panel tiene una huella de carbono mayor que los que no son portantes. Entonces, a priori, alguien podría decir, oye, pues no, yo tengo que elegir un panel no portante porque tiene una huella de carbono menor, ¿no? Eso es así si tú no tienes en cuenta cómo afecta, digamos, esa capacidad portante de la fachada, cómo afecta al resto de la estructura, cómo libera carga del resto de la estructura, cómo te permite que el resto de la estructura sea más ligera. Entonces hay que mirar el conjunto. Esto es un caso muy concreto de, digamos, de paneles, pero en estructuras prefabricadas pasa igual. Si yo tengo una placa alveolar que evidentemente está aligerada, o en el 90% de los casos está aligerada, pretensada para luces de 10 metros con un peso muy bajo, pues va a tener una huella de carbono muy baja. Entonces yo no puedo comparar a lo mejor, digamos, el producto o la tonelada de producto de placa alveolar con una tonelada de, no sé, de otro tipo de material. Lo que tengo que hacer es comparar un forjado o una estructura completa de un edificio hecha con elementos prefabricados frente a una estructura de un edificio hecha pues con otro tipo de elementos in situ o de otros materiales. Creo que ahí es donde está el valor añadido del prefabricado, en la solución final, no tanto en evaluar el producto. Creo que evidentemente si comparas producto a producto, primero que la comparación es totalmente falsa, está falseada porque no estás comparando dos cosas que son iguales y creo que además ahí el prefabricado va a tener cierta desventaja. ¿De acuerdo? Entonces, como reflexión final, creo que los prefabricados parten de una ventaja competitiva muy alta. Creo que son estructuras muy eficientes que hacen un uso muy eficiente de los recursos, del propio material, que es algo que muchas veces se olvida, y es que nos centramos mucho en la huella de carbono, pero el consumo de recursos, el consumo de áridos, el consumo de materiales también es importante y es un elemento diferencial, más en un escenario de descarbonización, donde si todos los productos tienen huella de carbono casi cero, el consumo de, digamos, de recursos naturales va a ser una variable a tener en cuenta. Entonces, damos el producto o el proceso de producción e intentamos reducir la huella de carbono, digamos, de la fase A1 a 3, por decirlo de alguna manera, pues tiene ciertas limitaciones. Y las limitaciones están en, pues eso, en que yo tengo que desmoldar rápido y, digamos, la estrategia esta de reducir el factor clinker, pues al final lleva a cementos más lentos y los cementos más lentos, digamos, no son compatibles o son incompatibles con los procesos de fabricación de los prefabricados. Ahora bien, ¿esto va a ser así siempre? Evidentemente no. La estrategia de reducir el factor clinker pues tiene matices, ¿no? Primero que cada vez se están consiguiendo cementos más rápidos, cementos de mayor resistencia, eh, aun cuando los contenidos de adición son altos. Es decir, se está trabajando con materiales, se está trabajando con nanotecnologías, se está trabajando con muchas cosas para, digamos, que estas diferentes prestaciones que tienen los nuevos cementos, pues se vean compensadas y que tengamos un cemento altamente adicionado con una huella de carbono baja y que, digamos, no lo diferencies de un cemento Portland, ¿vale? Eso se está trabajando en ello, no sé si se alcanzará, el desarrollo tecnológico hay que hacerlo, no sé hasta qué punto seremos capaces de igualar las prestaciones con un cemento altamente adicionado con respecto a un cemento Portland, pero en eso se está trabajando, fundamentalmente a nivel de química del hormigón, ¿de acuerdo? Pero también hay aditivos al cemento que mejoran las prestaciones del cemento. Y luego, por otro lado, hay tecnologías que lo que van a conseguir es que la producción de clinker y que por lo tanto de cemento Portland sea una producción eh, nula, digamos, en carbono, me refiero. Ya hay proyectos piloto muy avanzados en materia de captura y almacenamiento de CO2, de captura de CO2, que lo que te van a permitir es capturar el CO2 que se está, digamos, generando en una fábrica de cemento y tener un cemento, un clinker cemento Portland neto cero, ¿no? En ese momento, pues un prefabricador podrá utilizar ese cemento Portland
digamos, sin tener que asumir ningún tipo de huella de carbono de ese material porque va a ir libre de huella de carbono. Efectivamente, el grado de madurez de las tecnologías de captura no es el mismo que podemos tener en el conocimiento de las adiciones, que las llevamos utilizando muchísimo tiempo. Existen otras variables que hay que tener en cuenta. Además, creo que los prefabricados encima tienen la ventaja de que pueden incluso reciclar, digamos, sus propios materiales, pues cuando tú tienes un material defectuoso o que no ha alcanzado los niveles de calidad mínimos que se exige, tú tienes un producto muy controlado, de manera que tú conoces la calidad de ese producto y el reciclaje de ese producto es muy sencillo. No tenemos la problemática de una demolición selectiva ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, creo que además ahí tienen una gran oportunidad porque van a poder incorporar un alto porcentaje de material reciclado en sus productos gracias precisamente a que tienen esos residuos, los tiene la propia fábrica, los tienen controlados, además son residuos que conocen su calidad. La ventaja que ofrece el prefabricado en cuanto al mantenimiento, a preservar esas funciones per se. Dicho de otro modo, estamos hablando de que a priori si se diseña correctamente, si el edificio, la infraestructura se mantiene correctamente, podemos estar hablando de sistemas constructivos mucho más durables que lo que la reglamentación establece, los 50 años en el caso de los edificios o 100 años en el caso de la obra civil. Como bien conocemos, se está trabajando ya en un escenario a medio plazo de que esto se empiece a valorar. Todo esto motivado en la Directiva Europea de Eficiencia Energética de Edificios, que establecerán unos valores límites de kilos de CO2 por metro cuadrado construido. No sé si nos puedes comentar algo al respecto de también introducir en esa variable o la variable años para tratar de amortizar un mayor periodo de tiempo los kilos de CO2 que está aportando la estructura, la fachada, el sistema en su conjunto. Todo hay que evaluarlo en la solución final. Es decir, yo no puedo comparar material por material, no tiene ningún sentido, lo que tengo que comparar es un edificio con otro. Y cuando yo comparo un edificio con otro, una de las variables claves es la vida útil del edificio o lo que es capaz de durar. Nadie está pensando en construir un edificio a día de hoy, independientemente del material que utilice, para demolerlo dentro de 50 años, que es, digamos, la vida útil que se establece para un edificio. El Código Técnico de Edificación habla de una vida útil de 50 años. Todo el mundo está pensando que a los 50 años, pues a lo mejor hay que hacer algún tipo de renovación menor o una rehabilitación integral, o bueno, no sabemos dónde están las tecnologías dentro de 50 años, con lo cual es difícil anticiparlo. Pero lo que todo el mundo tiene claro es que la estructura se va a permanecer no durante 50 años, sino durante 100, 150 o 200 años. Y ahí, evidentemente, en general las estructuras de hormigón tienen una ventaja competitiva y creo que las estructuras de hormigón prefabricado incluso más, por lo que he dicho antes, ¿no? Porque tú tienes un entorno controlado donde puedes manejar muy bien, digamos, controlar muy bien los recubrimientos, sabes el tipo de material que tienes, la calidad del hormigón, no sé, digamos que todo lo que sea un entorno industrializado te permite, digamos, incrementar los estándares de calidad y por lo tanto te permite incrementar la durabilidad de las estructuras. Entonces, si yo estoy pensando que la vida útil de un edificio son 50 años, que es lo que marca la normativa, y yo hago un análisis, digamos, de ciclo de vida para tener en cuenta todos estos impactos ambientales, ¿no? Que la herramienta que tenemos para evaluar los impactos ambientales es el análisis de ciclo de vida. Y yo el periodo de análisis lo limito a 50 años, de alguna manera tengo que poner en valor el exceso de vida útil que yo tengo en la estructura. Yo estoy pensando que a lo mejor la vida útil de una ventana, no lo sé, no desconozco, pero son 15, 20 años o lo que marque, digamos, su normativa. La vida útil de una estructura es que, aunque sea para 50 años, es que no es real. O sea, las estructuras se diseñan para durar o para permanecer durante un tiempo indefinido. Bueno, no sé cuántos edificios hay en Madrid o en cualquier ciudad de España que puedan tener 200 años, pero son muchos, ¿no? Y estamos hablando de una construcción de hace 200 años, con lo cual lo que estamos construyendo ahora con una calidad mucho mayor, con unos hormigones de muy alta calidad, pues evidentemente podemos esperar que duren no 200, sino a lo mejor 300, ¿no? Vale. Cuando yo hago ese análisis de ciclo de vida de un edificio, tengo dos alternativas. O cambio el periodo de análisis y lo llevo a un análisis de 100, 150 años, o tengo que poner en valor el exceso de vida útil que tienen ciertos elementos, que no tiene por qué solo ser los elementos de hormigón, ¿vale? Pero pueden ser otros elementos que tienen una vida útil mayor de 50 años, oye, también los puede haber.
pero tengo que ponerlo de alguna manera. Y eso es un debate que está abierto, ¿no? Además, como tú bien dices, la directiva o la transposición de la directiva al final nos va a obligar a calcular y probablemente colocará límites a la huella de carbono por metro cuadrado de edificio. Quiera que piense en sostenibilidad, piensa que las cosas tienen que durar. Esa es es la base, ¿no? Luego a partir de ahí ya podemos discutir millones de cosas. Si el consumo de recursos es más importante que la huella de carbono o viceversa, o si lo calculo de una manera o de otra, pero todo el mundo entiende que algo que dura mucho es algo sostenible. ¿Vale? Eso lo entiende, además es la primera regla de economía circular de la Unión Europea. Hagamos las cosas para que se mantengan en el ciclo económico el mayor tiempo posible. Entonces, el no poner en valor la durabilidad de un material, de una estructura o de una solución constructiva, lo que nos puede llevar es a que los propios fabricantes hagan un análisis perverso y en lugar de diseñar a 150 años, lo cual te va a implicar una mayor huella de carbono en el proceso de fabricación y un mayor consumo de recursos y un mayor coste económico, si nadie me lo valora y nadie me lo, digamos, me lo puntúa, pues digamos que los fabricantes pueden tener el incentivo, no voy a decir tentación, pueden tener el incentivo de en lugar de diseñar para que algo dure 200 años, pues que no dure 200, que dure 75. En cambio, yo como fabricante no tengo ningún incentivo a gastarme más dinero en fabricar una ventana mejor o en tener una huella de carbono mayor, porque si no me contabilizan esos 10 años de más, lo que voy a hacer es ir a ventanas de 16 años y no de 20. Claro, tú cuando te vas a 30, 60, 70, 80 años, 100 años que dura el edificio, que nos dura sin duda, al final es probable que hayas consumido, en un caso, pues un par de ventanas más que en el otro. ¿Vale? Al final estamos consumiendo mucho más recursos. O sea, en ese periodo de vida útil completo estamos consumiendo mucho más recursos, porque los incentivos, si no puntuamos ese exceso de vida útil, ese valor residual, ese, no sé cómo llamarlo, si no lo puntuamos de ninguna manera a nivel normativo, a nivel legislativo, pues los fabricantes van a tener los incentivos de reducir la vida útil de sus productos. Y eso nos lleva a hacer precisamente lo que no queremos, que es fabricar muchas veces, quitar, tirar, y entramos un poco en esa economía lineal que no nos interesa, ¿no? Llevado este ejemplo, pero a nuestro caso, puedo referenciar a los hormigones de muy altas prestaciones. De Por hecho, ejemplo. cada vez estamos atendiendo a la publicación de más declaraciones ambientales de producto y comparativamente tú ves que en un UHPC las emisiones que hay en la etapa de producto en el A1 A3 son muy superiores, puedo decir entre 2 y 3 veces más, así lo comparamos con otro material hormigón más convencional de 30, 35, 40 newtons milímetro cuadrado. Si tú te quedas en esa comparación bruta entre uno y otro, dirás, oye, voy a optar por el material que me está dando una huella ambiental menor. ¿Qué sucede? Que ese UHPC me va a dar una vida útil muy superior. No sé si 2, 3, 4 o X veces superior. De hecho, tenemos también el respaldo normativo, que esto se cuantifica, se puede cuantificar a través del anejo 12 del Código Estructural, que se puede, con un buen diseño del hormigón, conseguir vidas útiles, vamos, dilatadas de varios centenares de años, si cabe, aunque eso puede parecer algo absurdo. Pero yo creo que esto debería un poco hacernos reflexionar en conjunto, empezando por las administraciones. Digo también el caso de las administraciones porque muchas veces ellos son los que luego van a explotar, son los que van a tener que mantener. Hablo de infraestructuras, por ejemplo, en entornos todavía más agresivos, zonas costeras, zonas industriales, donde es el principal interesado en que luego requiera el menor mantenimiento posible, porque eso también introduce unos costes diferidos en el tiempo que se deben de tener en cuenta durante la toma de decisiones en el proyecto, ¿no? Sí, en el caso que comentas se mezclan dos cosas. Por supuesto, la durabilidad que se ha hablado, pero también la eficiencia en el consumo de recursos. Me explico. Y además, es un caso que tenéis vosotros en el prefabricado muy claro. Generalmente vosotros, el hormigón prefabricado, digamos, las prestaciones del hormigón que utilizáis en elementos prefabricados son prestaciones muy altas o por encima de las que exige la normativa. ¿Por qué? Porque lo condiciona vuestro proceso de fabricación. Vosotros, lo he comentado al inicio, vosotros necesitáis o los elementos prefabricados necesitan resistencias elevadas a edades tempranas y para conseguir esas resistencias elevadas a edades tempranas y poder liberar el molde, lo que voy a tener es un hormigón que excede, digamos, las resistencias
mínimas que exige la normativa, con lo cual es un hormigón cuyas prestaciones sobrepasan los mínimos exigidos. Como criterio general, habrá excepciones como en todos los casos, pero como criterio general. ¿Eso a qué os obliga? Pues normalmente lo que os obliga es a dosificar más cemento para tener más resistencia y al final, digamos que tú lo que estás haciendo es un hormigón mucho más duro. Pero no porque, simplemente porque tu proceso constructivo o fabricación en este caso te lo exige, ¿no? Eso, evidentemente, tienes un material mucho más durable y alguien te tiene que poner. Tú estás, digamos, excediendo las prestaciones mínimas y si nadie te valora ese exceso de prestaciones, pues digamos que estáis compitiendo en desigualdad de condiciones, ¿no? No es un level playing field, que es lo que dicen los ingleses, ¿no? Entonces, eso es una línea, por supuesto, y eso pues tú lo puedes poner en valor, como muy bien dices, con el anejo 12 del código estructural que te permite calcular la vida útil de los elementos. Ahí sí que diría que yo siempre me afano mucho en remarcarlo, es que cuando se aplique el anexo 12, por favor, se haga con los ensayos reales de ese hormigón, que no se utilicen los valores por defectos que viene el código estructural, que sirven pues un poco pues, como valores por defecto, pero que no... Hay que hacer ensayos de carbonatación o de difusión de cloruros, utilizar, digamos, sacar los parámetros de carbonatación y difusión de cloruros y, digamos, calcular la vida útil de los elementos con ese hormigón concreto que estás fabricando. Bueno, dicho esto, todo eso te lo tienen que poner en valor, porque tú per se estás dando más prestaciones de las que te exige el propio código estructural. Es un hormigón mucho más durable. Pero como también tienes más prestaciones, también te permite hacer soluciones más esbeltas. Te permite utilizar menos hormigón, por decirlo así. Es un hormigón de más calidad, un hormigón que probablemente tenga una huella de carbono, probablemente no, seguro, es un hormigón de altas prestaciones que tiene una huella de carbono mayor que un hormigón convencional, pero eso te permite utilizar menos cantidad de producto. Con lo cual tú ya estás reduciendo la huella de carbono o estás reduciendo el consumo de recursos por mejorar las prestaciones del hormigón. Entonces tú tienes, digamos, una doble ventaja que te tienen que poner en valor. Una es como estoy incrementando la huella de carbono de mi material porque estoy dando mayores prestaciones, reduzco la cantidad de material que utilizo. Quizás eso lo pones en valor de una manera directa, pues porque lo pesas, ¿no? Eso sale de la fábrica. Pero dos, como yo estoy dando más prestaciones y entre esas prestaciones que estoy dando una durabilidad mucho mayor porque mi hormigón es un hormigón de muy alta calidad, muy rico en cemento, con una relación agua-cemento muy baja y tengo un hormigón muy durable y por lo tanto una estructura muy durable, eh, pues alguien me lo tiene que poner en valor. Y alguien tiene que contabilizar de alguna manera ese exceso no sé, o contabilizarlas en negativo en la fase B4 o hacer un análisis de ciclo de vida completo donde también se tengan en cuenta, por supuesto, todas las necesidades de mantenimiento. Alguien me lo tiene que poner en valor. O sea, alguien tiene que hacer ese análisis completo y comparar, digamos, diferentes soluciones en igualdad de condiciones, que es lo que siempre se exige en estos casos. Y eso es algo que se está trabajando evidentemente, en la transposición de la Directiva Europea, de la EPBD. Se está trabajando y es un debate que tú bien sabes, al inicio de la transposición o de los trabajos que se iniciaron para la transposición, no era un debate que se contemplara y es un debate que efectivamente está encima de la mesa. ¿Por qué? Pues porque tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y bueno, hay digamos, ciertas voces en contra porque dicen, oye, pero es que esto no está regulado en la normativa, no hay una normativa que se pueda aplicar para ver cómo hacemos esto. Es cierto, falta, digamos, ese desarrollo normativo para ver cómo contabilizamos ese exceso de vida útil, ¿no? Pero bueno, que nos falte una norma no quiere decir que no podamos establecer una metodología que sea rigurosa científicamente, técnicamente y que podamos aplicar en esta transposición de la directiva. A nivel país tenemos, digamos, en ese sentido, flexibilidad para hacerlo y yo creo que debemos hacerlo, debemos poner en valor las, cualquier solución que sea durable, cualquier solución que exceda, digamos, el, el periodo de análisis, que son 50 años, que efectivamente pues, es un periodo de análisis corto, ¿vale? Yo entiendo que hay muchísimos elementos dentro de un edificio, pues que a lo mejor sí que puede que no lleguen a 50 años, o sí que es cierto que a lo mejor dentro de 50 años un edificio tiene un cambio de uso y tiene una rehabilitación integral, ¿vale? Sí, eso lo entendemos todos, y a lo mejor el periodo de análisis de 50 años puede tener cierto sentido, pero lo que tenemos claro todos es que la estructura va a perdurar durante mucho más tiempo y hay que ponerlo en valor. Y ahora, ya no ahora, sino ya desde hace muchos años se están poniendo mucho el foco en la rehabilitación. Tenemos un parque en España, un parque edificado muy envejecido.
que requiere pues un lavado de cara, una actualización técnica y de sus funciones, empezando por la parte energética, por todas las emisiones que conlleva el consumo de energía que requieren esos edificios para que nosotros los usuarios pues estemos en unas condiciones de confort. Pero bueno, lo que no se haya hecho antes, lo único que puedes hacer ahora es poner parches. Lo que sí que podemos hacer ahora es pensar a futuro, que esto es el propio concepto de sostenibilidad. Sí, y en esta reflexión que dices de pensar a futuro, nosotros desde el sector del cemento y del hormigón siempre hemos trabajado mucho en lo que es el material, en incrementar la durabilidad, en demás. Pero creo que también a nivel de ingeniería o a nivel de arquitectura hay que hacer una reflexión en que estos edificios tienen que ser lo suficientemente flexibles y funcionales para que dentro de 50 años, si hay un cambio de uso o si hay un cambio de cargas, sean capaces, digamos, de adaptarse a ese cambio de cargas o ese cambio de uso sin necesidad de grandes refuerzos o sin necesidad de tener que cambiar, digamos, o demoler la estructura. A ver, no es lo mismo las cargas de un edificio residencial que las cargas de un edificio, bueno, o sea, de una biblioteca. Y no son lo mismo las luces de un edificio residencial que las luces de un centro comercial. Entonces, si yo, digamos, tengo la mente cerrada, y esto se ve en los centros de las ciudades, donde, digamos, eran todo edificios residenciales y cada vez hay más oficinas, comercios, usos totalmente diferentes. Es decir, dentro de 50 años es muy probable que los edificios donde estemos viviendo ahora dejen de ser residencias y se conviertan en otra cosa. Entonces, creo que a nivel arquitectura y a nivel ingeniería tienen que hacer esta reflexión y, por ejemplo, no limitar las luces a luces cortas, sino ir a luces que te permitan esa funcionalidad y esa flexibilidad y que las propias estructuras, los elementos estructurales, sean capaces de soportar, digamos, cargas mayores para las que están pensadas a día de hoy. Y esto va un poco en contra de, digamos, de muchas voces que se oyen a nivel europeo, fundamentalmente, que dicen, no, es que hay que ajustar bien las cargas o hay que, incluso hay que repensar los contenidos de cemento del hormigón para ajustar y bajar la huella de carbono. Yo creo que es la línea equivocada. Yo creo que tenemos que mantener las prestaciones y si queremos hablar de verdad de pensar a futuro, de durabilidad, de vida útil a largo plazo, precisamente cuanto más resistentes sean los edificios y cuanto más flexibles sean en su, digamos, diseño interior, mejor estaremos haciendo las cosas. Yo creo que la aproximación de voy a dar menos prestaciones a cambio de bajar la huella de carbono o a cambio de bajar el consumo de recursos no es una aproximación correcta. Y hay ciertas voces a nivel europeo, sobre todo en el mundo académico, que van por esa línea. Yo creo que es una aproximación equivocada. Yo creo que tenemos que ir a dar muy altas prestaciones, porque eso al final es lo que me va a garantizar que esa estructura final se va a mantener en el tiempo y efectivamente no vamos a estar hipotecando, pues digamos, la siguiente generación. Sí, de alguna manera aquí creo que estás introduciendo un nuevo concepto, poniendo sobre la mesa aquello de en lo que estamos ahora observando, que es una mayor cuota de la industrialización, que se venía ya un poco asomando como una necesidad por distintos motivos, por una mayor agilidad en la ejecución, por la falta de mano de obra, que de alguna manera está ralentizando esta necesidad de cubrir esta demanda de nuevas viviendas en España. Pero también la industrialización conlleva hacer diseños más flexibles, más adaptables a cambios en un futuro, incluso, en el mejor de los casos, lo has comentado antes, también la reciclabilidad o incluso la reutilización directa de los propios elementos en un futuro. Probablemente no estemos aquí para comprobarlo dentro de 50, 100 años, pero creo que es una manera también de apostar o incentivar, porque los edificios o las infraestructuras pueden incluso tener una segunda vida, si no todo parte de ellas, ¿no? Sí, es correcto. A ver, ahí la industrialización en general tiene una ventaja competitiva. A ver, yo esto siempre lo digo. Yo desde que yo acabé la carrera hace ya mucho, demasiado, hace más de 20 años, digamos, siempre he escuchado que la industrialización es el futuro. Y esa es una frase que yo creo que hemos escuchado todos en algún momento. Y sí que es cierto que hay ciertas barreras que no se terminan de superar, ¿vale? Yo ahí no voy a entrar. Al final yo, pues evidentemente, somos trabajo para el sector de cemento, somos suministradores de material y, bueno, donde vaya el material,
a uno u otro uso, pues nosotros en principio somos neutrales. Pero sí que es cierto que analizando desde un punto de vista de ingeniero riguroso, la industrialización tiene ciertas ventajas y una ventaja es la flexibilidad, la circularidad. Yo estoy pensando, a lo mejor es muy simplista lo que voy a decir, pero si yo tengo un elemento prefabricado, un panel de fachada, ayer estaba en una reunión del CESCAE donde se hablaba de que por qué no alquilar las fachadas. En lugar de venderte la fachada, yo te la alquilo y te cambio la fachada, ¿no? Esa circularidad, ¿no? Esa pay per use o como lo quieras llamar. Bueno, fue una anécdota que surgió ayer en el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, en una sesión que hubo dedicada a la circularidad. Pero va un poco en esa línea. El prefabricado tiene esa ventaja. El prefabricado se puede montar y desmontar. Entonces, eh, a lo mejor se pueden proponer nuevos modelos de negocio, como alquilar fachadas. No sé si es el modelo de negocio, pero entiéndeme, se sirva un poco como para ilustrarlo, ¿no? Sí que creo que eso puede permitir, pues, oye, diseñar edificios más flexibles, donde simplemente cambiando la posición de un elemento prefabricado, pues puedas ampliar las luces o puedas reducirlas o puedas cambiar, digamos, la distribución de las cargas o la distribución de los espacios, no lo sé. Creo que sí. Lo que pasa es que creo, pues como he dicho, que hay ciertas barreras que la industrialización no está siendo capaz de superar y por eso no termina, digamos, de arrancar. En la misma sesión de ayer hablaba una persona de AFI, llevaba temas económicos, y decía que hablaba de industrialización, ¿eh? Y decía que la industrialización supone aproximadamente el 1% de los edificios o del volumen total o de la superficie total de los edificios que se construyen a día de hoy en España. Creo que eso hay que cambiarlo. Creo que no sé si hay que llegar a un 100%, pero desde luego eh, hay que incrementar, si queremos, digamos, mejorar todo, hay que incrementar ese porcentaje. Un 1% es un valor muy, muy bajo. No sé si es un valor correcto o no, no lo tengo, fue un comentario de esta persona en concreto, no sé si yo no tengo los números para poder ratificarlo, pero sí que es lo que te comento, es un valor muy bajo y creo que la industrialización debe jugar un papel fundamental tanto a nivel de descarbonización como a nivel de circularidad. Y creo que tienen ventajas para poder jugar ese papel. Necesitamos que la normativa nos acompañe, porque si al final tenemos un código estructural que no acompaña la descarbonización, es complicado avanzar, ¿no? Entonces, creo que esa pregunta sí que merece la pena contestarla. Así que paso a darte Pues una breve adelante. reflexión. Sí, sí, sí. Sí, sí, a ver, lo que comentamos a nivel de regulación, de normativa, muchas veces se echa en cara que la normativa es muy restrictiva y que no te permite hacer ciertas cosas, ¿no? Efectivamente, la normativa tiene que ser exigente. Estamos hablando de elementos estructurales en la mayoría de los casos y no podemos, digamos, poner en riesgo la seguridad de las estructuras. Creo que es fundamental en todos los aspectos, seguridad estructural, frente a incendios. Eso yo creo que debe ser prioritario. Entonces, la regulación siempre per se es muy conservadora. Pero que sea conservadora no quiere decir que sea, eh, digamos, ineficiente, que creo que es la fase en la que nos podemos adentrar si no tomamos medidas. Y me explico. Los cambios tradicionales en el sector de la construcción han sido lentos y la regulación ha ido, digamos, actualizándose de una manera lenta. Con todo el tema de la descarbonización, los cambios que se están produciendo a nivel tecnológico son tremendamente rápidos. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para adecuar la regulación a esos cambios tecnológicos tan rápidos. ¿Esto quiere decir que tenemos que adoptar regulación de una manera, digamos, kamikaze o de una manera arriesgada? No. Desde el sector se está trabajando mucho en ensayos, en garantizar durabilidad, en garantizar comportamientos estructurales. Se están estableciendo, digamos, planes y programas de ensayos para garantizar que todo esto es así. Y eso, digamos, se pone a disposición de las administraciones para que lo tengan en cuenta. Entonces, creo que debemos ser ágiles desde la industria, dando esa información técnica, pero necesitamos esa agilidad también por parte de las administraciones en actualizar la regulación vigente, porque si no vamos a estar haciendo o cometiendo inversiones cuyo retorno no va a ser en el corto plazo y al final todos sabemos que a nivel empresarial los retornos mandan, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que avanzar. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es en estructuras pretensadas, eh, no se pueden utilizar más que cementos Portland, cementos CEM1, CEM2 AD o AP. Ni siquiera se pueden utilizar adiciones siderúrgicas, ¿no? Escorillas de horno alto. Cuando tú ves la legislación de nuestro entorno, el código, por ejemplo, el tema de las escorias,
El código ACID permite la utilización de escorias en estructuras pretensadas. La normativa francesa tiene ciertas limitaciones, si son pretesas o postesas, tiene ciertas limitaciones al contenido de los sulfuros de las escorias, pero te permite su uso. El código modelo te permite su uso. Y nosotros, digamos que seguimos estancados en una regulación que viene de los años, en este caso de los años 90, 80, 90, ¿no? Que es la prohibición de las escorias en estructuras pretensadas. Y cuando hablo de estructuras pretensadas, no solo estoy pensando en grandes vigas y demás, las traviesas para ferrocarril, las traviesas prefabricadas para ferrocarril en muchos casos van pretensadas y no tienen ningún tipo de problemática técnica y se ha demostrado que tampoco hay una problemática, digamos, de durabilidad. Hay ensayos a nivel internacional. Muchas veces heredamos legislaciones o regulaciones antiguas y no somos capaces, porque no ha surgido la necesidad, no somos capaces, digamos, de actualizarlas. Y creo que eso es un trabajo que hay que hacer y que hay que hacer de una manera ágil. Siempre, siempre garantizando, por supuesto, la durabilidad, la fiabilidad estructural, la resistencia frente al fuego, etcétera, etcétera. O sea, eh, no hay que confundir la agilidad regulatoria con la flexibilidad regulatoria, que es otro concepto en el cual estoy totalmente en desacuerdo. La flexibilidad regulatoria es un poco, lo he mencionado quizás un poquito antes con otro enfoque. También son muchas voces y en muchos casos también académicas que dicen, no, lo que hay que hacer es para conseguir, si yo tengo un producto más verde, pues no hace falta que cumpla la regulación vigente. Hacemos un poco la vista gorda para que se pueda utilizar. No. O sea, el producto con menor huella de carbono, con mayor contenido reciclado, debe cumplir prestacionalmente lo que exigen los códigos. Y habla de prestaciones como resistencia característica o durabilidad, fundamentalmente. No podemos pasar por ahí. Una cosa es eso, es decir, una cosa es hacer la vista gorda y otra cosa es agilizar de una manera rápida o agilizar el proceso de aprobación regulatoria. Son cosas diferentes. Entonces, creo que sí que debemos ir hacia esa agilización del proceso regulatorio y no debemos ir hacia esa flexibilidad regulatoria que en algunos sectores se requiere. El tema de la inercia térmica. Al final, yo te lo he escuchado muchas veces decir que el hormigón es el único material que tiene una alta inercia térmica y además tiene capacidad mecánica. Cumple esa doble faceta de manera simultánea. Es el único material que lo puede hacer. En el código técnico de la edificación, y más en particular el documento básico de ahorro de energía, ya originalmente la primera versión, ya hace una alusión, aunque vaga, a tener en cuenta la inercia térmica. Esto se ha seguido avanzando, pero creo que todavía hoy la inercia térmica no interviene o no se le saca todo el jugo que se le puede sacar para que sea un parámetro más a tener en cuenta en un sentido de que los edificios cada vez tienen que ser más eficientes energéticamente. Incluso en un futuro veremos edificios de consumo nulo o incluso de energía positiva. Sí, a ver, la inercia térmica es básica y más en un escenario de calentamiento global. ¿Vale? Es que muchas veces, a ver, se habla de edificios pasivos y cuando tú hablas de edificios pasivos, la gente lo que está pensando es en construcción ligera con muchísimo aislamiento. ¿De acuerdo? Es básicamente lo que está pensando. ¿Por qué? Pues porque digamos que es el estándar de edificio pasivo nos viene de Centro Europa y del Norte de Europa. Entonces, en Centro Europa, Norte de Europa, donde las condiciones climáticas son mucho más adversas que, digamos, en España en general, eh, el edificio pasivo consiste en aislarte del exterior, que es donde tienes unas condiciones de frío. No es el caso de España. El caso de España es un caso pues, de clima mediterráneo en gran parte, continental en gran parte, y atlántico, pero un Atlántico bastante benévolo, ¿no? Entonces, digamos, en este contexto climático, un edificio pasivo en España no se entiende sin materiales de alta inercia térmica. Y es que es muy sencillo de entender, porque tú cuando te mueves por España y ves la construcción que hay en España, la construcción de hace 50, 100, 150 años, es construcción en piedra. En su mayor parte es construcción en piedra. ¿Por qué? Porque el clima exige o demanda que se construyera con piedra con una alta inercia térmica. ¿Por qué es lo que me permite? Sin grandes... O sea, hace 150 años no había aislamiento, ¿vale? Lo que se hacía, se construía con muros de piedra potentes, ¿de acuerdo? Y ya está. Me servía de la parte, la piedra servía de muro de carga y aparte ejercía esa función, digamos, de eh, regulador térmico. ¿Por qué? Pues porque es el efecto de la catedral típico, el efecto cueva que llamamos, ¿no? Tú cuando entras en una catedral que está hecha de piedra, de muros
de gran espesor de piedra, tú entras y estás fresquito en verano y sobre todo lo que notas es que estás fresquito en verano. Y es cierto que cuando entras en una catedral en invierno tienes frío. La cuestión es que la realidad es que tienes una temperatura muy constante a lo largo del año, porque esa inercia térmica te permite regular la temperatura interior. Entonces, en nuestra zona climática, en nuestra área climática, que en España, un edificio pasivo no se concibe como un edificio ligero con un muy potente aislamiento. Se concibe como un edificio con un aislamiento adecuado, pero con una alta inercia térmica. ¿Vale? Entonces, eso para nuestro clima es lo básico. Si vamos al edificio pasivo del centro y del norte de Europa, lo que vamos a conseguir es pasar mucho calor en verano. No vamos a conseguir un edificio pasivo. Vamos a conseguir un edificio que se sobrecalienta en verano porque no vamos a ser capaces de liberar las cargas térmicas que se generan dentro del edificio. Me explico. Si tú tienes, siempre pongo la imagen, si tú tienes un búnker térmico completamente aislado del exterior, evidentemente tú no intercambias calor con el exterior. Pero tú en verano, dentro del edificio, pones el horno, vives, tienes electrodomésticos, cocinas, se generan cargas térmicas. Si yo estoy tremendamente aislado del exterior, yo no soy capaz de liberar esas cargas térmicas. ¿De acuerdo? Y si no soy capaz de liberar esas cargas térmicas, se sobrecalienta el edificio. Y esto hay casos, no voy a nombrar ninguno, pero hay casos en España que pasa. Bien, no es el estándar que nosotros necesitamos. Dirá alguien, no, pues ponemos un aire acondicionado. Pues efectivamente pones un aire acondicionado, pero entonces ya no tienes un edificio pasivo, ya tienes un aire acondicionado que te da el chorro del aire frío encima de la cabeza y a que a nadie le gusta, ¿vale? Tengamos las cosas. Y además tienes un consumo energético que en principio estamos intentando eliminar. El estándar de edificio pasivo en España tiene que ser con una alta inercia térmica, que me permita precisamente jugar con las temperaturas externas y que me permita tener una ventilación natural y que esa ventilación natural me permita refrigerar el edificio por las noches y que en invierno me permita tener ganancias térmicas del sol, pero almacenarlas dentro de la vivienda. O sea, que incidan en un elemento de alta inercia térmica, que se caliente ese elemento y que mantenga ese elemento caliente durante mucho tiempo. Eso es lo que consigo con la inercia térmica. Y eso, pues bueno, hay diseños que me permiten, si yo tengo la inercia térmica, tengo los elementos de alta inercia térmica, elementos masivos, me permiten tener estrategias de diseño, de incidencia de la luz solar o de ventilación cruzada, etcétera, que me permiten calentar y enfriar la estructura y tener, digamos, confort térmico dentro de la vivienda, independientemente de que tenga calefacción o refrigeración. ¿De acuerdo? Es el tener un edificio totalmente pasivo que no consuma nada es realmente complicado. ¿De acuerdo? Es realmente complicado. Siempre tenemos que ir a cierto consumo en climatización. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que ese consumo sea lo más bajo posible y que ese consumo me atienda tanto las necesidades de calefacción en invierno como las de refrigeración en verano, que en un escenario de calentamiento global vamos a tener muchos más problemas de refrigeración en verano que de calefacción en invierno. Y la manera de hacer eso son sistemas radiantes. Y los sistemas radiantes nuevamente funcionan cuando tú tienes una estructura de alta inercia térmica que te permite instalar ese sistema radiante y que te permite calentar la estructura y enfriar la estructura. Estoy hablando de activación térmica de estructuras o de un suelo radiante al uso en un residencial. Entonces, siempre lo digo, el único material estructural, entendiendo como estructural, básicamente hay tres tipos de materiales estructurales: el hormigón, el acero y la madera. Son los tres tipos de hormigón, digamos, de materiales estructurales que se utilizan en edificación. A lo mejor hay alguno más, pero muy minoritario, ¿vale? Entonces, de esos tres, el único que tiene una alta inercia térmica y que me permite almacenar energía, calentarme, enfriarme con un sistema radiante conectado a una bomba de calor de alta eficiencia energética es el hormigón. Y de hecho, los sistemas radiantes, de suelos radiantes, de activación térmica de estructuras, son los que se están imponiendo poco a poco en el mercado. ¿Por qué? Primero, porque son los que me permiten cumplir con el código técnico de la edificación sin ningún tipo de problema. Segundo, porque son tremendamente eficientes. Si yo conecto un sistema radiante trabajando a muy baja temperatura, me refiero, estamos trabajando a temperaturas de 28, 29 grados en invierno y temperaturas de 17, 18 grados en verano, mientras que un radiador al uso está trabajando a 60, 70 grados, entonces automáticamente el sistema, la bomba de calor, aumenta o multiplica por mucho su eficiencia. Entonces, si son sistemas eh, muy eficientes que me permiten cumplir de una manera sencilla con el código estructural y que encima no requieren nada porque yo la estructura ya la tengo, o sea, no necesito ningún elemento adicional, yo la estructura ya la tengo, pues efectivamente son los sistemas que se están imponiendo. ¿Qué oportunidad creo que tienen estos sistemas de activación térmica de estructuras? La gestión de la demanda. Vamos a pensar en un escenario donde toda la generación eléctrica es renovable. Yo voy a tener
momentos en los cuales a lo mejor no tengo generación eléctrica, porque no sopla el viento, porque no tengo sol. O voy a tener excesos de, digamos, de producción, porque tengo mucho viento y mucho sol. Entonces, esa energía renovable la tengo que almacenar de alguna manera para poder utilizarla cuando no la tengo, ¿no? Efectivamente, se pueden almacenar en baterías de litio, pero bueno, ahí lo puedes buscar en internet. La mayor batería de litio me parece que está en Australia, costó no sé cuántos millones de euros y almacena energía para atender la demanda de Madrid una hora. ¿Vale? Eso es lo que podemos llegar. Entonces, todo el mundo entiende que tenemos que ir hacia sistemas de almacenamiento distribuidos, ya sea eléctrico o ya sea térmico. Entonces, la estructura de hormigón y estos sistemas de activación térmica lo que me permiten es calentar y enfriar la estructura en función de si tengo energía renovable o no. Y eso al final lo que me va a permitir, de alguna manera, es desconectarme de la red cuando no tenga energía renovable produciendo. Y eso me va a liberar el sistema y me va a facilitar el sistema. Entonces, creo que los sistemas de activación térmica, y ahora con los sistemas digitales que tenemos, deben evolucionar hacia un sistema de gestión de la demanda. Y ya lo pongo de manifiesto, hay un edificio en Oviedo que está hecho con este sistema que se desconecta independientemente de la red. ¿Vale? Lo podéis buscar, no voy a dar marca comercial porque no me gusta la marca comercial, pero es una estructura de hormigón activada térmicamente, además con una piscina que le sirve para incrementar la inercia, con unos paneles solares fotovoltaicos y está desconectada de la red. Estoy hablando en Oviedo, que no es precisamente el sitio donde haga, ¿eh? Y se alimenta con paneles solares fotovoltaicos. Creo que hacia ahí tiene que ir el, digamos, digamos, todo lo que tiene que ver con eficiencia energética en edificación y el potenciamiento de la inercia térmica en una área climática como la española. Y como me vas a hacer la siguiente pregunta, pues ya paso a contestarla antes de que me la hagas, y es el tema del confort térmico, ¿no? Es que además estos sistemas radiantes, ya sea suelo radiante que se suele utilizar en residencial, o ya sea una activación térmica de estructuras que se puede utilizar más en oficinas o en terciario, estos sistemas radiantes son de verdad que el uso aprobador no quiere cambiarlos, son tremendamente confortables. Me refiero, tú cuando caminas por tu casa y tienes el suelo calentito, es muy cómodo. Cuando entras de verdad en un edificio con este sistema, en una casa, en un residencial con ese sistema, y entras en verano cuando estás a 40 grados en la calle y entras aquí con ese efecto cueva que hace, es que estás tremendamente confortable y con una ventaja además, que te evitas el tener el chorro de aire frío encima de la cabeza o te evitas cuando vamos a sistemas, digamos, tradicionales de calefacción, que tú tienes radiadores individuales, pues en función de qué distancia estés del radiador, estás más o menos cómodo. Y hemos vivido mucho la situación de yo estoy caliente, el aire está caliente, el termostato no salta, pero tengo los pies fríos. Esa sensación la hemos tenido todos, ¿no? Estos sistemas te evitan totalmente eso. El confort térmico de estos sistemas es muy, muy alto. Quien lo prueba de verdad, y conozco mucha gente que lo ha probado, porque yo afortunadamente en mi casa lo tengo, entonces conozco mucha gente que lo ha probado, y sobre todo es más diferencial en verano que en invierno, porque la sensación de frescor que tienes cuando entras en casa es muy alta. Es que quien lo prueba no quiere cambiarlo. Y luego, además, como son sistemas muy eficientes, pues que encima tampoco te suponen un problema a final de mes, ¿no? Entonces, ese confort térmico, y diréis, pero bueno, ese confort térmico sí, es mucho mayor porque tú al final el cuerpo humano no entiende tanto de temperaturas como de sensación térmica. Y esto está demostrado, y no me lo estoy inventando. Entonces, la sensación térmica no solo depende de la temperatura del aire, también depende de la temperatura de los elementos, digamos, de los cerramientos que tienes en una habitación. Entonces, tú puedes tener una temperatura del aire relativamente baja, pero con unos, digamos, con un cerramiento que está caliente, tú tienes una sensación térmica elevada. Y al revés, tú puedes tener una temperatura del aire relativamente alta y con unos elementos de cerramiento que están fríos, tienes una sensación térmica de confort, ¿vale? Solo un tema. Eh, si tú en un sistema, digamos, radiante, en verano, por poner un ejemplo, tú bajas la temperatura del sistema, a ver, en los termostatos bajas la temperatura a 22 grados, que puede ser una temperatura que la gente pueda, quizás un pelín baja, pero bueno, que la gente suele estar cómoda, pasas mucho frío. Y invito a cualquiera a probarlo. Como no tengas una temperatura de termostato, temperatura del aire de 25 grados, 24, 25 o incluso 26 grados, como no tengas esa temperatura en los termostatos, pasas realmente mucho frío. ¿Por qué? Por esta, digamos,
esta sensación térmica que se produce por tener los cerramientos a una temperatura mayor o menor en función del caso que la temperatura del aire, ¿vale? Y eso hay tablas y se pueden ver las tablas, ¿eh? Y también depende de otros factores. Es que el cambio climático ya está aquí. ¿Cómo vamos a trabajar a nivel de adaptarnos? ¿Cómo vamos a trabajar a nivel de resiliencia? No hace falta ser ventajista y hablar de grandes catástrofes, que no hace falta hablar de grandes catástrofes. Estamos hablando de entornos urbanos. En un incremento, en un escenario de incremento de temperatura de 2 grados, ¿cómo voy a adaptar, cómo voy a adaptar yo los edificios a ese incremento de temperatura? ¿Cómo de cómodo voy a estar en el entorno urbano? ¿Cómo puedo aprovechar, digamos, los materiales fríos con una alta reflectancia, pues para bajar esa temperatura ambiente y tener confort térmico? ¿Cómo tengo que en escenarios donde, digamos, las lluvias torrenciales van a ser más frecuentes, cómo voy a ser capaz yo de laminar esas avenidas en los entornos urbanos? Y ya no te estoy hablando de que se inunden los garajes, que puede pasar, sino simplemente de que no pase un coche por el borde de la calle y me salpique, ¿no? O sea, que estamos hablando de que tenemos que si queremos empezar a vivir en un entorno confortable a nivel urbano, por poner un ejemplo, tenemos que empezar a pensar en soluciones constructivas que, que se ajusten a las nuevas necesidades, que se ajusten a este cambio que se está produciendo, a este cambio climático que se está produciendo. Por supuesto, tenemos que trabajar en descarbonización, pero es esencial trabajar en resiliencia y que las estructuras sean robustas y que no porque venga una avenida mayor de la avenida de diseño, yo me quede sin una infraestructura. Y podemos hablar de infraestructuras críticas. Oye, ¿hasta qué punto me interesa a mí? No sé, Madrid es un ejemplo muy sencillo. Yo en Madrid, básicamente, para entrar y salir de Madrid tengo 5 radiales, ¿no? Tengo las 6 radiales, perdón, las A1, A6, bueno, y las radiales correspondientes, ¿vale? Pero bueno, tengo carreteras que son radiales, ¿no? En un escenario de catástrofe natural, no sé, ahora tenemos mañana un huracán, ¿a mí qué me interesa? Que al menos una de esas radiales esté operativa para poder entrar y salir de la ciudad, o me puedo encontrar en un escenario en el cual, aunque se me caiga un puente en cada una de las radiales, ya tengo inoperativa esa radial. A lo mejor me interesa que se caigan todos los puentes de 5 radiales y que una se mantenga operativa frente a que se me caiga un puente en cada una de las radiales y no tengo nada operativo, ¿no? Entonces yo creo que son reflexiones que tenemos que empezar a hacer. Evidentemente muy exagerado lo de las radiales y que se me vayan a caer todas, ¿no? Pero sí, Madrid tiene esa fortuna, pero a lo mejor hay sitios donde el único acceso es una carretera. ¿Yo hasta qué punto puedo permitirme en un escenario de cambio climático que esa carretera de acceso a una población determinada esté fuera de servicio de manera permanente? ¿Hasta qué punto puedo permitirme, pues eso, que se me inunden los garajes de manera recurrente? Que no estoy hablando de grandes catástrofes, pero si a ti se te inunda un garaje y se te llena con 40 o 50 centímetros de agua cada vez que hay una tormenta, pues tenemos un problema. O sea, el día a día se va a complicar, los costes económicos se van a complicar. Y repito que no estoy hablando de grandes catástrofes, que eso es otro tema y que da para una reflexión muchísimo mayor y tampoco quiero ser ventajista, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que si nos están los climáticos, ¿no? Los expertos climáticos nos están diciendo que cada vez va, cada vez va a llover de manera un poco más torrencial, que cada vez vamos a tener un incremento de temperatura mayor en mi día a día, ¿cómo me afecta eso? ¿Cómo voy a ser capaz, digamos, de adaptarme a eso? Tenemos que pensar en soluciones constructivas. Yo te digo, materiales fríos, materiales claros, el hormigón, en pavimentación, que me permiten reflejar mayor energía solar, me permiten reducir sí, reducir las islas de calor, el efecto de isla de calor en entornos urbanos. Lo que hemos hablado de la activación térmica, ¿de acuerdo? Que me permita en un escenario de descarbonización adaptarme y tener un confort térmico dentro de los edificios. Lo que hemos hablado, pues no sé, pavimentos permeables, que me permitan laminar las avenidas, que me permitan almacenar esa agua, que luego la puedo llevar al colector o la puedo utilizar en riegos. O sea, hay infinidad de soluciones, pavimentos fotocatalíticos, pavimentos fachadas, que no estoy hablando de pavimentos, pero te puedo hablar de fachadas, fachadas autolimpiables, fachadas. O sea, hay un montón de, digamos, de casos en los cuales los materiales están preparados para dar solución a este tema de la resiliencia, a este tema de la adaptación al cambio climático y que creo que debemos poner en valor. Y un clarísimo ejemplo de resiliencia, ya no hablo de seguridad, hablo de resiliencia, es la resistencia al fuego. A ver, yo no discuto que todos los materiales o todos los edificios, independientemente del material que se utilice,
seguros y son resistentes al fuego de acuerdo al código técnico de la edificación. Por supuesto, solo faltaba. El problema es que si yo tengo un incendio en un edificio de hormigón, el usuario al día siguiente tiene edificio. En otros materiales no. Entonces, ¿me compensa empezar de cero? ¿O me compensa tener ya el edificio y tener simplemente que rehabilitar, digamos, la parte que se ha quemado, pero la estructura la tengo intacta? O la fachada la tengo intacta. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Eso es importante. Estamos hablando de costes económicos, estamos hablando de las aseguradoras, el impacto que tienen las aseguradoras en todo esto. O sea, creo que ese debate debería ponerse encima de la mesa. Yo esto, en una ocasión, hablando con la certificación, con los organismos de certificación de BREEAM, dijeron, oye, el tema de la resiliencia, al final no se llegó a nada, pero era un tema que ya estaban barruntando, y te estoy hablando de hace 4, 5, 6 años, ¿eh? Creo que es relevante. Creo que es relevante porque estas cosas pasan, porque los edificios se inundan, porque se queman. Entonces, nadie cuestiona la seguridad de los edificios. Pero tenemos que hacernos un planteamiento. El planteamiento que tenemos que hacernos es, no sé, que yo creo que todo el mundo se lo ha planteado. Cuando tú ves los huracanes en América, en Florida, y tú ves, eh, digamos, la devastación que se produce con todas las edificaciones digamos, en el suelo, ¿no? Y lo vuelven a reconstruir. Y lo vuelven a reconstruir de la misma manera, ¿no? Con construcciones ligeras. Y vuelve otro huracán y lo vuelven a reconstruir. Eh, ¿Es mejor eso? ¿No es preferible construir de forma resiliente y que cuando venga un huracán al día siguiente siga teniendo vivienda? Que a lo mejor sí, la persiana se me ha averiado, ¿vale? Pero yo sigo teniendo mi vivienda. No lo sé, yo creo que es una reflexión necesaria y es algo que tenemos que empezar a poner en valor en la regulación, en la normativa, en los esquemas de certificación de sostenibilidad. De alguna manera esto se tiene que contemplar. Hace recientemente los incendios que han devastado gran parte de la ciudad de Los Ángeles, en California, y leía, y pongo un poco interrogante el origen, en qué medida esa información era más o menos fiable, pero decía, empiezan a valorar de que la normativa exija, en el caso de la construcción en madera, que es predominante en aquella zona, o en los Estados Unidos en general, el uso de tratamientos ignífugos. Es algo que, bueno, que a uno desde el otro lado del charco le llama la atención. El hormigón no necesita ningún tratamiento ignífugo, ya es resistente o por lo menos permite, y como bien dices tú, el edificio se mantendrá la estructura, lo vimos con el edificio Windsor o más recientemente con los edificios en Valencia, que lo que ha quedado en pie ha sido la estructura que era de hormigón.